La capacitación que vamos a dar, que voy a brindar el día de hoy, es la de manejo de complicaciones con ácido hialurónico. Sabemos que el ácido hialurónico es uno de los tratamientos más utilizados actualmente cuando se trata de armonización facial. Quizás es uno de los productos que se va a mantener en el tiempo realmente de manera muy sostenida debido a que es un producto muy versátil y muy noble. Puede ser aplicado prácticamente a los 3/3 de la cara, con resultados muy naturales, muy armónicos, siempre y cuando elijamos bien la técnica de aplicación, siempre y cuando apliquemos en el plano anatómico adecuado, elijamos adecuadamente el ácido hialurónico a utilizar y elijamos también adecuadamente al paciente. Por ello, al ser un tratamiento realmente bandera en la armonización facial, es un tratamiento que está creciendo exponencialmente en su uso en todo el mundo. Debido a ello, a la gran alza de la demanda y de la oferta del ácido hialurónico como tratamiento armonizador, es que también han aumentado el número de complicaciones, desde las leves, a las que podemos llamar efectos adversos quizás, hasta las más severas, aquellas incluso que pueden comprometer la vida del paciente o su calidad de vida. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del manejo, primero de las complicaciones que se pueden dar con el ácido hialurónico, pero sobre todo vamos a hablar de su manejo. Y el manejo incluye muchísimos factores, muchas técnicas, maniobras que puedo yo utilizar como armonizador facial para poder evitar justamente llegar a una complicación desde las más leves hasta las más severas, ¿ok? Muy bien. Cuando nosotros vemos o cuando nosotros queremos realizar un tratamiento como este, por ejemplo, ¿no? Este tratamiento es uno de los más utilizados o más realizados en el mundo, la rinomodelación. Un tratamiento bastante satisfactorio que mejora muchísimo el perfil nasal y, por qué no decirlo, el rostro en general, porque cuando la nariz mejora, literal, mejora también mucho la estética facial de forma global. Un tratamiento de rinomodelación como esta pacientita mía, a la que le hice una rinomodelación anatómica progresiva, a la que yo llamo, tiene un resultado tan armónico, un resultado tan satisfactorio que incluso asemeja una rinoplastía. Sin embargo, muchas veces una simple rinomodelación nos puede dar una complicación que puede llegar incluso hasta esto, que es ya la necrosis de la punta nasal por una aplicación intravascular del ácido hialurónico. O peor aún, se han visto casos en el mundo donde no solamente la complicación intravascular fue localizada en el punto de aplicación, sino que se extendió a otras áreas vasculares, comprometiendo áreas tan importantes incluso como la retina del ojo, de uno de los ojos, sobre todo el lado aplicado, que puede dar pues esta complicación de ceguera permanente en la paciente e incluso puede esto llevar a un accidente cerebrovascular. Otro tratamiento también muy utilizado, muy realizado en el mundo con ácido hialurónico es el perfilamiento labial. Y quizás es el ácido hialurónico, y lo digo sin miedo a equivocarme, el único material que tenemos para armonizar un rostro que nos puede servir hasta este momento para armonizar un labio. Fuera del ácido hialurónico no tenemos otras técnicas u otros productos que puedan servir para armonizar un rostro, un labio, ¿ok? Idealmente es el ácido hialurónico, pueden existir alternativas, pero les aseguro que ninguna tan potente, tan poderosa como el ácido hialurónico. Entonces, cuando realizamos un perfilamiento labial como esta paciente mía, ya sea con aguja o con cánula, teniendo muy en cuenta qué queremos lograr en ese perfilamiento, teniendo en cuenta si queremos darle el volumen, queremos mejorar el contorno del labio, teniendo en cuenta si queremos evertir o no el borde de bermellón, etcétera, tenemos que tener también mucho cuidado, ¿ok?
porque esto nos podría llevar una mala aplicación en el labio de ácido hialurónico nos podría llevar a la isquemia del labio, que puede incluso llevarte a la necrosis labial, ¿ok? Y esto es algo que también se puede evitar. Tenemos también la aplicación en otras áreas, como por ejemplo el tratamiento de los surcos faciales, sea el surco nasoyugal o lagrimal, el surco palpebromalar, el surco nasogeniano, el surco de la marioneta, etcétera. La aplicación en estos surcos también puede ser un resultado bastante rejuvenecedor, muy potente, también embellecedor, claro está, pero su potencia en el tratamiento de estos surcos radica justamente en su grado o en su capacidad de rejuvenecer un rostro, como el que estamos viendo a continuación, una paciente a la que le apliqué ácido hialurónico en el borde palperomalar, en el surco lagrimal nasogeniano, en la región malar, para dar un volumen adecuado al pómulo y reposicionar este con el ácido hialurónico, cosa que se puede hacer muy bien, pero sobre todo cuando nos acercamos más a la línea media, porque ya hemos visto que en nariz y en labios puede darse las complicaciones vasculares. Mientras más nos acercamos a la línea media, las áreas de riesgo se incrementan, aumentan. Por eso es que aplicando en estas áreas como los surcos, sobre todo cerca de la línea media, puede darnos una complicación, como por ejemplo este caso, un paciente que se le ha aplicado ácido hialurónico en el surco nasogeniano y en la fosa piriforme, donde se ha visto que este ácido hialurónico migró dentro del vaso hacia la extensión de todo el surco e incluso hacia arriba. Y estas complicaciones son complicaciones severas. Podemos también ver que el tratamiento de ácido hialurónico, muchos armonizadores aplican ácido hialurónico en la región de la glabela. Y lo pongo en rojo porque la región de la glabela es un área muy vascularizada, tan vascularizada y tantas anastomosis arteriales hay en la región glabelar que realmente el riesgo de una aplicación intravascular, usando incluso la cánula, es alto. Por eso es que quien les habla no recomienda la aplicación de ningún relleno facial en esta zona, la zona de la labela. Tenemos otros tratamientos aquí que podrían ayudar a la paciente y el de cabeza, el que va a la cabeza siempre es la toxina botulínica. ¿Por qué no rellenar la glabela? Porque como vamos a ver en un momento en el repaso anatómico, vamos a identificar que esta área es tan vascularizada y las anastomosis aquí arteriales son tan densas que la aplicación de ácido hialurónico puede migrar dentro de estos vasos, puede darse una aplicación intravascular y esto generar una complicación muy seria. Por eso es que en la región glabelar se puede dar una simple isquemia del vaso sanguíneo que irriga esta zona que sería la arteria supratroquear o supraorbitaria, como que también nos podría dar una complicación más severa incluso debido a que en esta zona la cercanía a los vasos oftálmicos es, es más corta. Los vasos oftálmicos, las arterias oftálmicas están mucho más cerca a esta área que a la nariz o que al surco nasogeniano. Por eso es que si tú inyectas un hialurónico puede llegar más fácilmente a áreas más profundas como las ramas de la arteria oftálmica o incluso del origen de la oftálmica, que es la arteria carótida interna. Esto es un reporte de un caso donde la paciente sufrió un ACV, además de la oclusión de la oftálmica, este accidente cerebrovascular isquémico generado por la inyección intravascular de ácido hialurónico. Un caso mortal, que se dan. Son muy raros, pero se pueden dar. Y como ven, doctores, he empezado fuerte. ¿Y por qué he empezado fuerte? Porque quiero que quede plasmado en nuestras mentes que cuando hablamos de un relleno facial, ya sea ácido hialurónico, o sea un inductor de la formación de colágeno, como por ejemplo hidroxiapatita, C poliláctico, o sea quizás la aplicación de un sencillo plasma gel. Cualquiera de los rellenos faciales son susceptibles de ser aplicados dentro de un vaso sanguíneo.
¿Y qué debemos hacer para evitar eso? Pues podemos reducir al mínimo la posibilidad de inyección intravascular si tenemos en cuenta varios factores que debemos nosotros cumplir cabalmente y que hoy día vamos a dilucidar progresivamente. Entonces, empezando fuerte, empezando duro, porque a nadie de nosotros nos gusta hablar a veces de estos temas, pero tenemos que empezar duro porque tenemos que ser muy cautos al momento de aplicar. Quien les habla es el doctor Henry Macotela. Soy armonizador facial, anatomista desde hace ya 15 años. Soy médico estético y médico cirujano. He hecho medicina estética ya desde hace más de 10 años y soy docente, capacitador en medicina estética y armonización facial desde hace 5 años aproximadamente. Hoy les quiero traer a ustedes este tema que es el de manejo de complicaciones e inesteticismos con ácido hialurónico reticulado. ¿Cuál va a ser el programa de hoy? Acabamos de ver los tratamientos más susceptibles o más riesgosos que podemos hacer con ácido hialurónico. Hemos empezado fuerte. ¿Qué sigue? Vamos a hablar ahora de la anatomía vascular. En el proceso vamos a ver las complicaciones leves y severas del ácido hialurónico. Vamos a describir al ácido hialurónico reticulado y a la hialuronidasa, que es el antídoto del ácido hialurónico, si así queremos decirlo. Y al finalizar, recién vamos a hablar del manejo específico de cada una de las complicaciones que se pueden dar con el ácido hialurónico. ¿Cuál es ese manejo específico? Lo vamos a determinar según sea una complicación leve o una complicación severa, ¿no? Entonces, soy el doctor Macotela y empezamos, estimados doctores. Primum non nocere. El juramento hipocrático dicta esta gran máxima. ¿Y qué significa primum non nocere? Primum non nocere significa, como todos sabemos, primero no hacer daño. Porque en nuestro afán de querer ayudar, de querer mejorar la salud o la calidad de vida de nuestros pacientes, si no tenemos la pericia y el conocimiento adecuado, en vez de ayudar, podemos hacer daño. Entonces, si no sabemos o si tenemos dudas, mejor no hacemos. Eso creo que todos lo tenemos muy claro. Y en el caso de la aplicación de rellenos faciales, el primer paso es el conocimiento bien fundamentado, el conocimiento preciso, profundo de la anatomía de la cara aplicada a este tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la mejor y más eficiente manera de tratar una complicación leve o severa derivada de la aplicación de ácido hialurónico es, miren, esto es bastante sencillo, pero a la vez difícil, evitándola. O sea, la mejor manera de manejar una complicación con ácido hialurónico es evitarla justamente. ¿Y cómo la evitamos? Pues se sabe, y quienes tenemos ya mucho tiempo como armonizadores, estamos claros en esto. No hay forma de evitar al 100% la posibilidad de poder hacer una complicación o inyectar un hialurónico dentro de un vaso sanguíneo, por ejemplo. No hay manera de llegar a ese 0% de posibilidad de inyección intravascular. No existe. Pero sí hay forma de reducir esta posibilidad a un grado tan bajo que casi tus aplicaciones, casi en su totalidad, sean muy seguras. Entonces, la mejor manera de tratar una complicación de este tipo es evitando. Y aquí tenemos la anatomía vascular de la cara, estimados doctores. Vamos a hacer un repaso profundo, pero a la vez rápido de la anatomía de la cara. Como ya saben, yo soy anatomista, así que este es mi campo. Y aquí es donde vamos a navegar tranquilamente para que podamos entender cómo es que yo puedo entender, valga la redundancia, el recorrido y el territorio de irrigación de los principales vasos sanguíneos que se encuentran irrigando la cara.
¿Y cómo es que puedo yo alejarme de estos vasos sanguíneos con la finalidad de que mi bisel, la punta de mi bisel, no llegue a ingresar dentro de la luz de uno de estos? ¿Ok? Muy bien. Y empezamos con el sistema carotídeo. ¿Qué es el sistema carotídeo? Es el conjunto de vasos sanguíneos que va a dar origen a las dos arterias carótidas comunes o carótidas primitivas y a sus ramas. ¿Ok? El sistema carotídeo, como ustedes están viendo en esta diapositiva, nace del callado de la aorta, en el lado izquierdo de forma directa y en el lado derecho del tronco arterial brachiocefálico, como ustedes están viendo ahí. El callado de la aorta, como ven en esta imagen pequeña, solamente para recordar, da origen, o mejor dicho, se origina a partir de la aorta ascendente, la que nace del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos aorta ascendente, callado de la aorta y luego aorta descendente que se va al mediastino posterior. Del callado de la aorta nacen tres arterias, que son las tres arterias más importantes, podríamos decirlo así, de todo el cuerpo humano. El tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico es una rama gruesa que se encuentra en el mediastino superior y que va a dar origen a la arteria subclavia derecha y arteria carótida primitiva derecha. Luego el callado de la aorta da origen a la arteria carótida primitiva izquierda, que se va hacia el lado izquierdo del cuello, y a la arteria subclavia izquierda. Las dos subclavias se van a irrigar los miembros superiores. Las carótidas se dirigen al cuello y luego a la cabeza. Por eso es que mencionaba que son las ramas arteriales más importantes de los miembros superiores de la cabeza y del cuello. Muy bien. Las carótidas primitivas, como ustedes están viendo aquí, ascienden en el cuello por detrás del músculo esternocleidomastoideo, en una vaina facial llamada vaina carotidia. Estas dos carótidas primitivas ascienden y no dan ninguna rama en el cuello. Ellas no tienen ninguna rama colateral. Las dos carótidas primitivas terminan dividiéndose en dos ramas terminales cada una. Las arterias carótida externa y carótida interna de cada lado. Esta división de las carótidas primitivas se da a nivel del borde superior del cartílago tiroides de la laringe. A esa altura se dilata levemente la arteria carótida primitiva y va a dar esa división, carótida externa y carótida interna. Esa leve dilatación todos la conocemos, el seno carotidio, que contiene a los varoreceptores del cuello. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una hipertensión arterial que no está controlando, podemos usar esta maniobra del masaje de los senos carotidios para descender la presión arterial, y eso lo sabemos todos los médicos, ¿no? Muy bien, entonces, sin alejarnos mucho, las carótidas externa e interna se originan de las carótidas primitivas a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Muy bien. Entonces, ahí seguimos avanzando con el sistema carotídeo. Luego, la arteria, aquí tenemos, miren, la arteria carótida primitiva, ¿ok? Luego tenemos a la carótida externa, carótida interna. La carótida externa es la principal arteria que va a dar irrigación al exocráneo, al cuello y al exocráneo, mientras que la carótida interna es la principal arteria que da irrigación al endocráneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos exocráneo, carótida externa, exocráneo y cuello. Endocráneo, carótida interna, como vemos ahí, ¿no? La carótida externa, ya enfocándonos en ella, porque la que irriga el endocráneo quizás no es en este momento nuestro tema principal. La carótida externa tiene diferentes ramas desde su origen. Una primera rama es la arteria tiroidea superior que vemos ahí, pequeñita, va a descender hacia la glándula tiroides y hacia la laringe. Sigue ascendiendo la carótida externa y da una arteria llamada arteria lingual que se mete a la cavidad oral para irrigar la lengua. Sigue ascendiendo y tenemos la arteria facial, que vamos a poner ahora en un momento énfasis en esta, porque es la principal arteria que irriga la cara.
Por detrás, a la altura de la facial, pero hacia atrás, da una rama arterial que es la arteria occipital. Luego sigue ascendiendo la arteria carótida externa y da la arteria auricular posterior. Por dentro daba una pequeña arteria también llamada faringe ascendente. Luego sigue la carótida externa ascendiendo por detrás del borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, ¿ok? Sigue ascendiendo la arteria carótida externa a ese nivel y justo a la altura del cóndilo o del cuello del cóndilo de la mandíbula, esta arteria carótida externa se divide en sus dos ramas terminales, que son arteria temporal superficial y arteria maxilar interna. ¿Ok? Estas son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa y esas dos ramas terminales nacen de la carótida externa a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula. Muy bien, entonces creo que hasta ahí estamos yendo bien. Enfoquémonos un poco en la principal arteria de la cara, la arteria facial. La arteria facial que nace de la arteria carótida externa, que quizás es la tercera rama de nacimiento o la tercera rama colateral de la arteria carótida externa, esta arteria, primero en el cuello, como ven ustedes aquí, se va a unir o pegar mucho a una glándula salival mayor que tenemos aquí por dentro del borde mandibular, que es la glándula submaxilar. Se pega tortuosa a la cápsula de la glándula y luego llega hasta el borde mandibular. Y es en el borde mandibular donde va a entrar, por el borde mandibular, donde va a entrar la arteria facial hacia la región facial, hacia la cara. Y esta entrada es justo delante del músculo macetero. Entonces, si ustedes muerden, palpan el borde anterior de su macetero, bajan hasta el borde mandibular en ese borde anterior del macetero y sienten ahí con dos dedos delante del borde anterior del macetero, van a sentir el pulso de sus arterias faciales. Es un área, por lo tanto, peligrosa para la inyección de un relleno, sobre todo si hacemos este relleno con agua. ¿Ok? Entonces la arteria facial entra por este punto hacia la cara, como estamos viendo claramente. Y voy a hacer un repaso de sus ramas. Una primera rama de la arteria facial no es en la cara, es en el cuello, se llama arteria submentoniana. Va debajo del borde mandibular hacia la región submentoniana donde termina por, digamos, debilitarse, donde termina por la arteria diluirse. Luego sigue la arteria facial ascendiendo, y ya la vemos aquí, hasta llegar muy cerca de la comisura labial, más o menos a unos 2 o 3 centímetros por fuera, y ya sea a esta altura o ligeramente por debajo, da una segunda rama, que es la arteria labial inferior, que se va al labio inferior, obviamente. También era conocida antes como coronaria inferior. Luego sigue ascendiendo la arteria facial y por encima de la comisura labial o a la altura de esta da una segunda rama que es la arteria labial superior. La arteria labial superior se va al labio superior, obviamente, y esta arteria labial superior en la línea media, como vamos a ver después, da unas ramitas hacia la columnela, que son las arterias columnelares, que son dos, y las dos son ramas de las dos labiales derecha e izquierda. ¿Ok? Sigue la arteria facial y a la altura del ala de la nariz, ligeramente por encima de la fosa piriforme, que es el origen del surco nasogeniano, la arteria labial da origen a la arteria nasal lateral. La arteria nasal lateral es muy importante porque no solamente irriga el ala de la nariz, sino también irriga la punta nasal, la suprapunta o el supratip y la infrapunta o el infratip. Entonces, es una arteria muy importante para esta área que abordamos mucho cuando de rinomodelación con ácido hialurónico se trata. Acabo de mencionar también que la arteria facial da a esta arteria nasal lateral justo después de haber atravesado el espacio piriforme.
que es el origen del surco nasogeniano, un área triangular al costado de la nariz. Y es en esta zona donde la arteria facial está muy presente. Por eso es que cuando inyectamos en esta zona hay que tener mucho cuidado con la arteria facial. Doctor, ¿la arteria facial está en el surco nasogeniano? Probablemente, porque no es una arteria recta, es una arteria tortuosa, como mi río Amazonas. Es una arteria tortuosa que puede entrar y puede salir del surco en cualquier momento. Pero acá arriba sí se encuentra en la fosa piriforme, por eso tener mucho cuidado. Luego sigue la arteria facial, después de haber dado las nasales laterales, sigue ascendiendo y se ubica lateral a la pared nasal, formado por los cartílagos alares superiores, o los cartílagos laterales superiores, disculpen, y el hueso nasal propio. Y allí la arteria ya no se llama arteria facial. Después de haber dado las nasales laterales, la llamamos arteria angular. Y se le llama angular porque termina hasta la altura del ángulo interno del ojo. Esta arteria angular, entonces, es la rama terminal de la arteria facial. ¿Y a partir de qué momento se llama arteria angular? Después de que la facial dio a la arteria nasal lateral. Y como vemos aquí, la arteria angular no está sola. La arteria angular ya muy arriba, ya en la región cercana a la glabela o en la glabela, se anastomosa con otras arterias, ramas de una arteria que viene de la profundidad de la órbita. Y estas ramas son ramas de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica tiene dos principales representantes fuera de la órbita, aquí en la cara, que son la arteria supratroclear, que es esta, y la arteria supraorbitaria, que es esta. La arteria supratroclear a la vez da una pequeña ramita llamada dorsal de la nariz, que se va muy cerca a la línea media del dorso de la nariz. No en la línea media, muy cerca a ella. Y esta dorsal de la nariz generalmente termina anastomosándose con la arteria angular que ya acabamos de mencionar. Entonces, yo puedo decir de forma muy resumida que la arteria angular se anastomosa a la arteria dorsal de la nariz, que es rama de la infratroclear y que es a la vez rama de la arteria oftálmica. Entonces, si nos estamos dando cuenta, aquí hay una anastomosis arterial muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque la arteria angular, que es la rama terminal de la facial y que esta nació de la carótida externa, podemos decir que la angular es una rama de la carótida externa. Mientras que la angular, sabemos que se anastomosa con la dorsal de la nariz. Y la dorsal de la nariz es rama de la infratroclear. Y la infratroclear es rama de la oftálmica. Y adivinen de quién es rama la oftálmica. Es rama de la carótida interna. Entonces, al final, la dorsal de la nariz es rama de la carótida interna. No directamente, claro está, pero sí. Significa que este punto es un punto de anastomosis entre los dos sistemas carotídeos. El sistema carotídeo externo, representado por la arteria angular, y el sistema carotídeo interno, representado por la arteria dorsal de la nariz. Ojo, qué importante es esto que les acabo de mencionar y que vamos a ver y dilucidar su importancia conforme avancemos en esta capacitación. Aquí entonces tengo la arteria facial con sus diferentes ramas, ¿no? Que son las arterias, como vamos a ver, la arteria facial nace de la carótida externa, se pega a la glándula submandibular o submaxilar, en el cuello da su rama submentoniana, también da otra ramita antes, mucho antes en su origen, muy cerca de su origen, que es la palatina ascendente y la arteria tonsilar. Bueno, esas son ramas del cuello, así que en este caso no nos importan mucho. La arteria facial bordea el borde mandibular por delante del músculo macetero, asciende y muy cerca de la comisura labial a 2 o 3 centímetros da la arteria labial inferior primero y luego la labial superior. Luego sigue la facial y da la arteria lateral nasal o nasal lateral, convirtiéndose en arteria angular, que como vemos aquí claramente se está anastomosando por esta pequeña ramita que se llama arteria dorsal de la nariz, que nació de esta otra rama llamada arterias infratroclear.
Entonces, supratroclear, disculpe. Entonces, estamos viendo el recorrido de toda la arteria facial y su anastomosis aquí, en la región de la glabela. Ahora, doctores, quiero que me presten atención en este punto que es muy importante. Miren, esto nos sirve para saber en dónde está la arteria. Yo sé que la arteria nace aquí, en un primer punto donde yo puedo dibujar la arteria es por delante del borde anterior mastetero, en el borde mandibular. Un segundo punto es a 2 centímetros de la comisura labial. Un tercer punto es en la fosa piriforme. Y un cuarto punto es aquí en el ángulo interno del ojo. Ese podría ser todo el recorrido de mi facial, desde donde nace, desde donde llega la cara hasta en su rama terminal, que es la angular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces cada vez que yo me acerque con mi ojo o mi cánula, tengo que estar pensando que estoy cerca de la arteria, si estoy cerca de sus puntos. ¿Estamos de acuerdo? Pero también es muy importante este otro concepto que quizás es más importante que este incluso. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo una aguja, para los que nos gusta utilizar aguja, como en mi caso, porque yo utilizo aguja y cánula de modo muy frecuente, dependiendo de mi paciente, yo evalúo y veo. Digo, a ver, con ella me iría mejor con aguja, con ella me iría mejor en cánula. Y así voy eligiendo mi técnica y el material con el cual voy a inyectar mi hialurónico. ¿Por qué? Porque la anatomía es algo que a mí me defiende mucho cuando se trata de usar una aguja. Y si todos nosotros sabemos la anatomía del área donde estamos trabajando, les aseguro que les va a pasar lo mismo. No van a tener miedo en usar una aguja. Muy bien. Entonces, si yo utilizo una aguja, ustedes saben que cuando utilizamos una aguja inyectamos por planos. Puedo inyectar yo muy superficial como a 10 o 15 grados. Puedo inyectar en un plano intermedio como a 30 o 45, o puedo inyectar en un plano profundo como a 90 grados. Ese ángulo de aplicación del ácido hialurónico o de la aguja con el que voy a aplicar el ácido hialurónico me va también a definir el plano en el cual yo estoy metiendo mi ácido hialurónico. ¿Y por qué les hablo del plano? Porque ya es un estándar, ya es un consenso mundial que la cara tiene 5 planos. ¿Y cuáles son estos 5 planos? Primer plano, piel, representado por epidermis y dermis. Segundo plano, el tejido celular subcutáneo, que está representando a la grasa subcutánea o los compartimentos de grasa subcutánea superficiales de la cara. El tercer plano es el plano músculo aponeurótico, donde encontramos a los músculos de la mímica y a una fascia que los envuelve casi en su totalidad, de arriba hasta abajo, que es la aponeurosis llamada el sistema músculo aponeurótico superficial. Ese es el tercer plano. El cuarto plano está representado por los compartimentos de grasa profunda de la cara. Por ejemplo, el ROF, el SOF, el compartimento profundo medial de la mejilla o el compartimento bucal. Ese es el cuarto plano. Y el quinto plano es el plano supraperióstico, por encima del hueso. ¿Ok? Esos son los 5 planos. Entonces, si yo meto mi aguja a 10 grados, lo más probable es que me quede yo en el primer o segundo plano como máximo, así si lo meto a 15 grados. Incluso metiéndola hasta 30 grados, podría yo quedarme en el plano subcutáneo, superficial. Pero si yo meto a 45 grados mi aguja, lo más probable es que ya me meta más profundo y llegue al tercer plano, ¿verdad? Al tercer plano, que es el plano musculoaponeurótico. Dependiendo del área, obviamente, también donde estoy parado. Pero es más probable que sea así cuando utilizamos los diferentes ángulos que estoy mencionando. Y si yo meto 90 grados mi aguja, me voy a ir al plano más profundo, que es el plano supraperióstico. ¿Y por qué les menciono todo esto, doctores? Porque la arteria facial, nuestra protagonista de hoy y sus ramas, una vez que ingresa a la cara, por delante del macetero y en el borde mandibular, se encuentra por detrás del músculo platisma mioides. Luego va por delante del músculo bucinador, sigue ascendiendo y se mete por detrás de los músculos cigomáticos. Miren, aquí los músculos cigomáticos están cortados. Sigue ascendiendo y se ubica por delante. Miren, aquí como por detrás de la arteria está este músculo, el músculo elevador del ángulo de la boca o canino. Y entonces la arteria ya no está por detrás de este músculo, sino por delante del canino o del elevador del ángulo de la boca. Pero sigue por detrás, miren, aquí lo hemos cortado, estos músculos para poder ver la arteria, sigue por detrás del músculo elevador del labio superior y elevador del labio superior y del ángulo de la boca. Entonces la arteria, como ustedes están viendo, se está ubicando por detrás de algunos músculos de la mímica y por delante de otros. Eso nos da claramente
una idea de en qué plano está la arteria facial. La arteria facial no está en el primer plano, no está en el segundo plano, ni en el cuarto, ni en el quinto, está en el tercer plano, en el plano músculo aponeurótico. Por ello, si yo meto mi aguja a 10 grados en un surco nasogeniano, es muy poco probable que me encuentre con la arteria. Y si yo meto mi aguja en un ángulo de 90 grados en la fosa piriforme, como la técnica MD Codes, donde aquí en NL1 se aplica en 90 grados, hasta llegar al hueso y por encima del hueso se inyecta, también es poco probable que me encuentre con la arteria porque ya me fui a un plano más profundo. O sea, me estoy ubicando en un plano por detrás de la arteria. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, es muy importante recordar en qué plano también se encuentra esta nuestra arteria facial, ¿no? La arteria facial entonces está en el tercer plano. Y aquí vemos claramente cómo la arteria facial se ubica por detrás de algunos músculos de la mímica que tenemos que cortar estos músculos para poder ver a la arteria. La vena la acompaña. Si bien es cierto, la vena facial está muy cerca de la arteria en su origen, un poco por arriba de este origen, la vena se separa de la arteria. Muy bien, entonces continuamos. Aquí claramente vemos la arteria facial en el tercer plano, en el plano músculo aponeurótico. Músculo aponeurótico. Miren cómo está muy cerca del surco nasogeniano, aunque aquí es más tortuoso, se mete en la fosa piriforme y luego da la arteria angular que ya conocemos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño videíto en una disección cadavérica, una pieza cadavérica de la facultad. Como les mencionaba, soy anatomista y docente catedrático de la Cátedra de Anatomía Humana de la universidad. He sido docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente soy docente de la Universidad Científica del Sur. Aquí vemos la arteria facial, tortuosa ella, la vena facial que en su origen está cerca de ella y luego se va divorciando de la arteria facial como da una pequeña ramita que es la arteria labial inferior y aquí arriba la labial superior. Y aquí vemos un nervio que cruza arteria y vena en el borde mandibular, que es rama del séptimo par craneal, que es el nervio marginal de la mandíbula. Aquí al músculo masticador llamado macetero. Esta fina tela muscular es el músculo platisma que cubre todos estos elementos. Detrás del platisma se ubican estos elementos vasculonerviosos. Pabellón auricular, nariz, boca, y aquí tenemos el borde mandibular. Y aquí vemos a la arteria como el borde mandibular llega por el borde mandibular, la arteria facial tortuosa ella, acompañada de la vena. La arteria facial, una vez que llega a la cara, ¿ok? Como ustedes están viendo, se divorcia de la vena y la vena siempre es mucho más recta. La arteria da una primera rama, que es la arteria labial inferior, que como ustedes están viendo claramente se está metiendo detrás del músculo orbicular de los labios, porque en más del 70% de cadáveres y de ecografías hechas por Cotofana, esta arteria es retromuscular. Luego sigue la arteria labial superior, que también como ven se va a ubicar por detrás del músculo orbicular de los labios. Entonces la labial superior también es retromuscular, según Cotofana. Luego sigue la arteria facial y la arteria facial se va a ubicar por detrás del músculo elevador del labio superior, cigomáticos, llega hasta la fosa piriforme, por encima de la fosa piriforme da esta pequeña ramita que es la arteria nasal lateral, que se va a ir al área de la nariz, punta y suprapunta, así como la infrapunta, y luego sigue el recorrido de la facial después de dar la nasal lateral como arteria angular. Y la arteria angular se anastomosa con la dorsal de la nariz aquí en el ángulo interno del ojo. ¿Ok? El ángulo interno. No hay que olvidar el recorrido de la vena también. La vena facial nace de la vena angular, recibe a la dorsal de la nariz, a la vena infraorbitaria, recibe otras venas como la nasal lateral, la vena facial profunda, en este caso también hay una vena facial profunda, sigue la vena facial recibiendo también a las venas labiales, recibiendo la vena submentoniana
y al final toda la vena facial termina desembocando en la vena yugular interna, en lo que vamos a conocer como el tronco tirolingo-facial, porque ahí también viene la vena lingual y la vena tiroidea superior. Entonces, al tirolingo-facial es donde drenan las venas como la vena facial, que terminan desembocando, como ya acabo de mencionar, en la vena yugular interna. Luego la vena yugular interna desciende, se une a la vena subclavia. Las dos venas terminan formando junto con las otras dos venas del lado derecho, los troncos venosos brachiocefálicos que al unirse forman la vena cava superior y terminan en la aurícula derecha. Luego pasan al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que se va a los pulmones. Entonces, al final, la sangre venosa toda termina en los pulmones para sufrir el intercambio gaseoso, ¿verdad? La hematosis que conocemos. Muy bien, ahí está la arteria oftálmica. Entonces ya hicimos un repaso de la arteria facial y sus principales ramas. Esto nos va a servir muchísimo para entender lo que se viene a continuación con respecto a las complicaciones y después al manejo de estas complicaciones. ¿Ok? Tenemos, miren aquí, a la arteria dorsal de la nariz, rama de la supratroclear. Tenemos a la arteria supratroclear, rama de la oftálmica, de las ramas superiores de la oftálmica, y la arteria supraorbitaria, que va a atravesar un pequeño orificio o muesca que se encuentra en el borde supraorbitario muy cerca de la línea media pupilar. ¿Ok? Entonces, estas son las ramas de la arteria oftálmica. Conozcamos un poquito más a la oftálmica. La oftálmica viene del sistema carotidio interno, porque nace la carótida interna. La arteria carótida, ya sabemos, primitiva, da la carótida externa y carótida interna. La carótida interna no la mencionamos hace un momento, porque tenemos que mencionar a la facial, que es rama de la externa. Seguimos ahora con la carótida interna. Esta asciende, se mete por la base del cráneo en un agujero llamado agujero carotidio hacia el endocráneo, emergiendo en la fosa media de la base del cráneo. La arteria carótida externa da numerosas ramas dentro del cráneo. Una de ellas es la arteria oftálmica que estamos viendo aquí en verde. Luego da otras ramas como son las arterias cerebral media y cerebral anterior, y son sus dos ramas terminales, las cerebrales, media y anterior, después de haber dado a la oftálmica que vemos aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la arteria carótida interna en su recorrido extracraneal o cervical, su recorrido dentro de la porción petrosa del hueso temporal y luego su recorrido endocraneal dando a la arteria oftálmica que vemos aquí y luego da las cerebrales ya como ramas terminales. Vemos aquí la carótida interna, una visión superior, vemos la carótida interna y su rama oftálmica, y esa arteria oftálmica cómo llega o ingresa a la cavidad orbitaria por el agujero de zinc. Luego la arteria oftálmica da numerosas ramas al globo ocular, como son las arterias ciliares cortas, ciliares largas, estas van a dar las coroideas, esta misma oftálmica da las arterias, la arteria para la glándula lacrimal, las arterias para los músculos rectos o los músculos motores del ojo. Esta arteria da la misma oftálmica y sus ramas superiores dan las arterias etmoidales, sobre todo la anterior y posterior. Bueno, la arteria oftálmica también da una rama muy fina e importante que se mete al nervio óptico para desembocar dentro del globo ocular e irrigar la retina, que es la arteria central de la retina. Central de la retina, ¿ok? Esas son todas las ramas de la oftálmica. Como ramas terminales, la oftálmica tiene a la supraorbitaria y supratroclear que ya mencionamos, que se ven afuera, aquí, en la cara, ¿ok? Como vemos aquí, en esta pequeña imagen, vamos a retroceder, vemos aquí en esta pequeña imagen cómo las ramas superiores van a bordear el borde supraorbitario dando la supratroclear y supraorbital. Y miren, este es un fondo de ojo donde yo estoy viendo cómo a través del nervio óptico llegan las ramas arteriales que son ramas de la central de la retina. Y vemos cómo estas ramas arteriales, mediante ramas muy finas, llega la irrigación sanguínea a lo que llamamos la mácula. La mácula es el área de mayor concentración de fotorreceptores, es el área donde vemos a color y vemos figuras en color vivo y nuestra visión es más clara en toda la retina. Por lo tanto, es un área muy importante, quizás la más importante al momento de hablar de la visión, de los receptores neurosensoriales de la retina. Y miren cómo ramas laterales de la arteria central de la retina están llegando a la mácula, ¿no? Esas son las ramas laterales. Viendo la arteria
oftálmica ya en su salida, vemos aquí toda esta conexión arterial en el entrecejo, supratroclear, que es esta, supraorbitaria, que es esta, dorsal de la nariz, que se anastomosa con angular aquí, y vemos cómo las del lado derecho se anastomosan con las del lado izquierdo, y de esta manera tenemos un gran circuito arterial en la región del entrecejo. ¿Ok? Un área muy importante por el riesgo que conlleva la aplicación de un relleno en esta zona. Las anastomosis entre carótida externa e interna, ya para hacer un repaso, aquí lo tenemos, ¿no? Ya hemos dicho que la arteria supratroclear da la dorsal de la nariz y esta se anastomosa con la angular, una primera anastomosis entre el sistema carotidio externo y carótida interna. Sin embargo, hay otras anastomosis como vamos a ver aquí. Esta es la anastomosis que acabamos de mencionar entre la dorsal de la nariz y la angular, de la dorsal de la nariz y rama de la supratroclear y la angular rama de la facial. Otra segunda anastomosis que vemos aquí entre la arteria infraorbitaria y ramas de la arteria oftálmica, pero sus ramas inferiores. Y otras anastomosis aquí muy afuera entre la arteria supraorbitaria y las ramas frontales de la arteria temporal superficial. Y son varias entonces las anastomosis que hay entre el sistema carotidio externo y carotidio interno, ¿no? Esto es importante porque nosotros hacemos estas técnicas con ácido hialurónico. El relleno de la glabela, que yo, como menciono siempre en mis capacitaciones, no lo indico, no lo recomiendo por el riesgo. A mí me gusta dormir tranquilo, así que mejor no relleno la glabela. Además que generalmente no queda bien. Esta es la rinomodelación y hemos dicho ya qué vasos están presentes cuando hacemos una rinomodelación, la dorsal de la nariz, la arteria la nasal lateral, la arteria de la columnela, todas estas ramas son importantes al momento de rinomodelar. La fosa piriforme, en la fosa piriforme cuando hacemos un relleno de surco nasogeniano, ahí está la arteria facial. Y en el perfilamiento del labio, las arterias labiales también son importantes al momento de inyectar, porque estas pueden ser inyectadas intravascularmente con el hialurónico, dándote también las complicaciones severas, ¿no? Las de oclusión vascular.